acompaña en la entrevista central Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, ex ministro de Educación, ex secretario de ADP, un hombre con mucha experiencia de Estado, pero además un batallador de la política. Melanio, bienvenido ahora y por la amigo Super 7. de todos ustedes. Así es. Mire, el tema obligado, la reforma fiscal o los temas obligados. Reforma fiscal, reforma constitucional. Primero vámonos con la constitucional, porque ayer la aprobaron. Y hay un elemento que, independientemente de que eso pasó sin que la población le prestara mucha atención y sin que ustedes presionaran lo que debieron presionar, ahí hay un tema de preocupación, que es la unificación de las elecciones. Buenos días. Buenos días. Ciertamente, lo más significativo es que tendremos elecciones en el 2032. En 7 niveles de elección. Como eso está tan lejos, yo no voy a preocupar. Pero llegará, yo. Cuando a Lord Keynes le preguntaban sobre su propuesta de intervención del Estado en el mercado, que él decía que cuando hay recesión, tú pones una brigada de trabajadores, abrir hoyos, y atrás pones otra brigada a tapar los hoyos. ¿Para qué lo aplicaba? Porque lo importante es que la economía se mueva y que tenga liquidez. Decían, pero señor Keynes, ese modelo puede funcionar en el corto plazo, pero no en el mediano y largo plazo. Él decía, el largo plazo no me importa porque todos estaremos muertos. Entonces, ¿qué importa ahora que estemos hablando de unificación de las elecciones para el 32, cuando los problemas inmediatos de la gente, que lo acogota, que lo mortifica, son los apagones? Es la carestía de vida, que ya con el solo anuncio de la reforma fiscal están subiendo los precios de los productos. No le han aplicado el ITEVI a todos los alimentos básicos que conforme la propuesta del Estado ahora debían pagar ITEVIs, y sin embargo ya comienzan los precios en los supermercados a cogotar a la gente. No, la reforma constitucional pasará sin pena ni gloria porque fue una reforma que nadie pidió. Ahora, lo trascendente, lo importante, y ahorita había una persona aquí que quería hablar de la reforma fiscal y no lo dejaban, es que este gobierno logró la magia de poner de acuerdo a todo el mundo, desde los sectores de clase baja, clase media y clase alta, todos opuestos a una sola voz a la propuesta de reforma fiscal del gobierno, porque aplicó tabla rasa. Naturalmente, yo tampoco me llamo engaño, desde siempre, y sabiendo uno el poder de circulación que tiene el gobierno, uno sabía que esto es como en el mercado árabe. Ponle 10 y al final quedamos en 5. Por eso el Partido de Liberación Dominicana, cuando fue oposición, no planteó alternativa. Decían, pero ¿qué alternativa? Si el gobierno quiere que la oposición plantee alternativa, para decir no, al ITEVI no le pusimos 18, a la aplicación del ITEVI a los alimentos y servicios básicos, lo fuimos haciendo progresivamente porque el PLD pidió que se hiciera progresivamente, o la Fuerza del Pueblo pidió que no, que en lugar de 18 fuera 5. No, esa propuesta es del gobierno y es el gobierno que tiene que discutir como finalmente se estila que va a pasar con todos los sectores afectados. No porque el gobierno sepa escuchar, como dijo mi querida amiga aquí, sino porque comenzaron los cacerolazos, comenzaron protestas espontáneas en el monumento, en diferentes puntos del país, porque la gente advirtió que esa propuesta tenía el mismo perfil que la propuesta que se hizo en Colombia y en Ecuador, que generó convulsiones y protestas generalizadas. Pero el gobierno se ha devuelto anteriormente, Melanio, en otros temas que lo ha presentado, ha recibido algún cuestionamiento o no soy vocera del gobierno ni soy defensora del gobierno. Se han devuelto en otros temas que han presentado, han encontrado el rechazo de la población u observación y se han devuelto. O sea, no es la primera vez que el gobierno tomaría en consideración o se devolvería respecto a alguna decisión tomada. O sea, no es nuevo. El poder de escucha del gobierno es importante. O sea, un gobierno democrático, y ahí estoy de acuerdo contigo, debe estar en capacidad de escuchar a los sectores. Pero al mismo tiempo, un gobierno que se equivoca mucho o que recula mucho, habla de que no planifica bien, no toma el termómetro de cada acción que va a hacer. Debe contemplar los pros y los contras.
para evitar la reculadera, como diría en buen dominicano, en lenguaje llano, la población. Miren, yo quiero, sin embargo, hacerme varias preguntas. A mí me gusta el método socrático para abordar temas tan esenciales como este. Porque en esto también es bueno educar. Y ustedes son un medio, y en general la comunicación es para edificar a la ciudadanía, edificar a los sectores. De manera que cuando tú asumes una posición, lo puedes hacer con algún nivel de conciencia de qué es lo que está tratando. Digamos, vamos a hacernos alguna pregunta. Primero, este gobierno generalmente le presta más atención al recipiente que al contenido. Es más importante el féretro al recipiente que el contenido. Eso lo dice la modernidad líquida de Bauman. O sea, que estamos en una sociedad en que importa más el relumbrón que la esencia. Importa más el tipo de recipiente que el contenido. Importa más el tipo de ataúd en que se va a enterrar al fallecido que los valores o las condiciones de a quien están sepultando. Entonces, por eso ayer vemos que el gobierno enfatiza en presentar un uniforme vistoso de la policía. Por Dios, después de 4 años de esa letanía cada lunes de reforma policial, nosotros queremos ver resultados. Ha bajado efectivamente la tasa de homicidios, hemos mejorado, hay una percepción pública distinta de lo que es el rol de la policía. Ahí pasó un asesor que se convirtió en un súper jefe de la policía, que lo que dejó fue muchos traumas. Esa tradicional, y ustedes hacían también el comentario, ese comportamiento mafioso de sectores medios de la policía, hemos mejorado en eso. Yo vi a Muquier, mi profesora de maestría, muy bien. Ahora, ¿en qué medida? Porque no es ahora que estamos hablando de educación policial, y hay hasta un instituto de educación superior de la policía. ¿En qué medida las decisiones que se han tomado con la reforma policial ha impactado el modus operandi de esa institución? Pero es importante interrumpirlo en ese punto ahí, sobre todo por su experiencia de Estado. ¿Es posible transformar esa policía en 4, 8 o 12 años? ¿Es posible cambiarla? No, definitivamente no. Porque esa policía nos viene, no solamente la dictadura, es el mismo modelo de policía en todo el mundo. Entonces es un proceso a largo plazo. Es un proceso mediano, pero sí. Pero entonces no quieran impactarme con un uniforme vistoso, que llevando la sensación de que ya está resuelto por la policía. A eso es que me refiero. Sí. Entonces, el nombre mismo de la propuesta del gobierno, modernización fiscal. No, señor presidente, no, señores del gobierno, no, señor Hochi, que ayer dejó entrever el guión cuando dijo, si hemos cometido un error garrafal, estamos dispuestos a corregirlo. Es que un gobierno, en las circunstancias que está el país, con la presión que están ejerciendo organismos internacionales, no puede cometer errores garrafales. Tiene que partir de estudios, de diagnósticos, de la elasticidad precio de determinados productos y servicios para poder ver cómo podría impactar el aplicar el impuesto o no a un bien o a un servicio. Cómo esto redunda en beneficio o no del crecimiento, de la sanidad, de los esquemas de producción de la industria nacional. Todo eso tiene que ser mediante un estudio, no puede ser improvisado. Cuando se habla de modernización fiscal, se está inobservando, se está mirando hacia otro lado, lo que está establecido por una ley. Es la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla de un pacto fiscal, de un pacto educativo y de un pacto eléctrico. Entonces, no me vengan con invento mediático de modernización. No. Lo que debe el gobierno decir es si el IVA y el ITEVI es lo mismo. No que van a modernizar el ITEVI poniéndole el mismo nombre de IVA que tiene otros países. Eso es un sencillo disparate. Porque IVA es impuesto al valor agregado de los bienes y servicios. ITEVI es el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Son diferentes los conceptos. Entonces,
ellos tenían que comenzar por ahí y no simplemente haciendo un cambio de nombre como usted se cambia las medias. La segunda pregunta, ¿para qué queremos esa reforma fiscal? Para conjurar un déficit que hoy se traduce en insostenible o para gastar e invertir en infraestructura y servicios básicos. Y con esa pregunta paso a la siguiente. ¿Cuánto pretenden recaudar? ¿Cuál es el monto? Yo estuve en un simposio que hubo en INTET hace como un mes y medio, unas 6 semanas, y allí hubo todas las opiniones con economistas destacados que habían sido pasados ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, y estuvo el actual ministro Paveliza. Y hubo uno de ellos que decía que si van a hacer una reforma para resolver los problemas del déficit fiscal del Banco Central, que lo traemos hace 20 años, el déficit del gobierno central, para poder invertir y que esa inversión en infraestructura pudiera garantizar retorno y enfrentar los problemas del endeudamiento externo, tenía que ser del monto de un 6% del PIB. Ahora, un 6% del PIB en un país que no está acostumbrado a pagar impuestos como se paga en otros países, sería una revolución. Otros dijeron, no, tiene que ser el tamaño del 3% para poder conjurar el déficit y que los ingresos adicionales puedan servir entonces para que el gobierno invierta más en el sector público. Y otros decían, si lo que se plantean es un paño con pasta, como dicen en buen lenguaje, recaudar un 1.5% del PIB, mejor que dejen las cosas como están. Y eso es lo que están planteando, entre 126.000 y 130.000 millones, que es 1.5% del PIB. Con eso no se puede conjurar el déficit, ni terminar el metro, ni terminar el monorriel, ni hacer infraestructura, ni terminar la autopista Duarte, que parece que en lugar de 4 va a tardar 8 años en terminarla. Entonces, gobierno, señor gobierno, como decían los guaraguaos, señor gobierno, vamos a decir la verdad. Vamos a hablar la verdad. ¿Qué es lo que ustedes quieren recaudar? Una destacada economista, Mercedes Carrasco, dice que están subestimados los ingresos, que realmente el orden de la recaudación que el gobierno pretende hacer con esa propuesta es del orden del 3% del PIB, incluyendo los nuevos tributos y con aquella ley de la responsabilidad fiscal resolver algunos temas de evasión y elusión. Pero que al final lo que ellos están persiguiendo es un 3% del PIB, que son entre 200 a 225 mil millones de pesos. Entonces es conveniente que le pongamos atención, porque con un gobierno diciendo mentiras, entonces es difícil que uno pueda emitir opinión sensata. Usted se queda con esa parte de la teoría de los economistas, de que el gobierno está buscando realmente 3% del PIB y no 1.5%. Mire, Melanio, pero no es que era, nosotros decimos, o el presidente, que era inminente, porque los presidentes anteriores habían dicho que una reforma fiscal era necesaria. ¿Por qué no lo hicieron aquella vez? A eso vamos ahora. Esa es la tercera pregunta. Esa era. Le falta una. ¿Qué tú crees? Yo no le vi el celular a usted, profesor. Se trata de una reforma fiscal inevitable, imperiosa, obligatoria. Ahí vamos entonces a qué nos trajo al momento en que estamos hoy. ¿Qué nos trajo al momento en que estamos hoy? Bueno, que este gobierno, entre el año agosto del 2020 y agosto del 2024, incrementó la nómina pública en 120.000 millones de pesos. Este gobierno incrementó lo que tiene que ver con remuneraciones. Por ejemplo, entre 2019 y 2024, las remuneraciones del sector público aumentaron de 204.750 millones de pesos a 336.638 millones de pesos, un incremento de un 64.4%. En el mismo periodo, la erogación por jubilaciones y pensiones, muchas de ellas justas, pero una gran cantidad de gente que nunca da un golpe, ni en el Estado ni en ningún lado, se incrementaron de 40.750 millones
antes del 2020 a 73.536 millones de pesos al 2024. Eso representa un 80.4% de incremento. Este gobierno tomó 18.448 millones de pesos de endeudamiento externo. O sea, incrementó la deuda en 18.000 millones de dólares. Esto traducido en pesos es 1.080.000 pesos. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero de endeudamiento? Por eso, hoy la reforma se plantea como inaplazable. ¿Por qué? Porque Danilo Medina la hizo moderada en el 2012 y le permitió crecer, le permitió eliminar pobreza, le permitió incrementar el gasto en el área social, le permitió inclusive enfrentar los primeros meses de la pandemia, pero al mismo tiempo también hizo inversiones importantes en el orden del gasto de capital, pero hay un elemento, lo que no ha hecho este gobierno. Pero hay un elemento, Melanio, que no podemos obviar, y es que independientemente de la reforma que hizo Danilo, si usted revisa los presupuestos que hemos elaborado año tras año, siempre hay un déficit. Y siempre hay, porque ustedes los políticos yo los entiendo, siempre hay una cantidad de empréstitos que hay que salir a buscar para completar eso. Es como la casa donde el esposo y la esposa ganan 50 y los gastos son de 70. Así ha estado operando el Estado Dominicano. Y de hecho, hoy, no sé si era la ex vicepresidenta Margarita que comienza su artículo hablando de que el presidente Abinader intentó la reforma en el 21 y dio marcha atrás, a propósito de la situación del país, pero de lo que había pasado en Colombia, la gran revuelta que se había dado. Es decir, que hizo un intento el presidente, reconoce la propia oposición que hizo un intento de hacer la reforma, no ahora, sino en el 21. Es decir, esa realidad de la reforma, que de hecho la incluyeron en la ley de estrategia de desarrollo, no nos indica a nosotros esos déficits y la inclusión en la ley de que la reforma hace mucho que debimos haberla hecho. Cuando tú dices, ustedes los políticos, sácame mi plático aparte, que yo trato de ser crítico. No, digo el punto general, desde el punto de vista de que la reforma, de que el déficit ha estado desde hace mucho tiempo en el presupuesto. Totalmente de acuerdo contigo. Un modelo rentista en que una operación de bolsa de valores que se pueden ganar 11.000 millones de pesos en un momento dado, no te crea un empleo. Ese modelo rentista, ese modelo de alto endeudamiento, ese modelo de exenciones a todos los niveles, se agotó. Y no se agotó ahora, se agotó desde los gobiernos pasados. Efectivamente es así. Oí al honorable senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, detallar las grandes exenciones que benefician a mineras como Barrigold y otras mineras y a otras empresas que desde los tiempos de Balaguer se le dio exenciones en términos del consumo de combustible y otros demonios, y los mantienen aunque no estén produciendo 1 kilovatio hora de energía eléctrica. Eso es insostenible. Estoy de acuerdo. Los gobiernos pasados tienen una cuota. O sea, se manejaron endeudándose con algún nivel de moderación, creciendo, pero un modelo que en el tiempo se haría insostenible. Lo que estoy diciendo es que este gobierno, además de continuar con el mismo modelo, lo agravó, porque tomó mucho más dinero que los anteriores, se endeudó más y gastó menos en donde tenía que gastar que en el gasto de infraestructura y el gasto de capital, que puede permitir el retorno para que pudiéramos atender esas urgencias de la deuda. Pero espérate, ¿cuál es la reforma que hay que hacer? Desde el punto de vista de la oposición crítica, constructiva, porque hay que hacer una reforma. ¿Cuál es la que usted entiende que hay que hacer? Independientemente de que usted no le van a dar, como usted dijo al principio de esta intervención, las herramientas para que después el gobierno diga, no, lo planteó el PLD. Comencemos por organizar la casa. Comencemos porque es reforma fiscal, no es tributaria. Y reforma fiscal tiene dos aristas, el gasto y los ingresos o los tributos. El gobierno comenzó por los tributos y no comenzó por el gasto. Y yo que vengo del sector le puedo decir que esos 25.000 millones de que habló el presidente en una semanal con la fusión
de instituciones, eliminación de duplicidad, fue una falacia. Esos 25.000 millones son lo que dejó de ejecutar el MINER, me lo saco de este bolsillo, para pasárselo al MESID y a Cultura, al otro bolsillo del mismo gobierno. No hay tal economía. En el año 23 se dejaron de ejecutar en el MINER 22.000 millones de pesos, exactamente equivalente al presupuesto de Cultura y el presupuesto del MESID. Entonces, no hay tal economía. Hay que comenzar por ver si la eliminación de instituciones, la duplicidad de instituciones, te elimina nómina y botella. En un país en que el Estado es el principal empleador, que también tiene su impacto social, hay que ver si es menester eliminar o fusionar Hacienda y Economía cuando mantenemos al IDECOP, a la ODC, a la Comisión Barrial, a la Comisión Provincial, todas para poder responder al sistema de vagones, recoge votos de cada proceso electoral, como lo hicieron en mi gobierno y yo lo critiqué. Entonces, comencemos por organizar la casa. Vamos a ajustarnos los pantalones, vamos a eliminar el gasto superfluo y cuando ya eliminemos eso, vamos a saber cuál es la dimensión del déficit. Entonces, cuando tengamos la dimensión del déficit, son 100.000, son 200.000, entonces veamos cómo grabamos progresivamente, no regresivamente, a los que más ganan. No que el pago de los platos rotos, de los desafueros y la posposición indefinida del cambio de modelo, lo paguen los pobres y la clase media.